Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy vamos a hablar del TOC de daño. En el TOC de daño, sobre todo en sus formas con predominio de compulsiones mentales, lo que mucha gente conoce como TOC puro, la persona vive atrapada en la duda de si podría perder el control y convertirse en alguien peligroso para sí mismo, para los demás. Y para ello vamos a tener con nosotros a las psicólogas Fátima Mondaza Hernández y Beatriz Serrano Luque, que compone el gabinete Más que TOC, que también se encuentra en Instagram, hace divulgación sobre TOC y hacen un trabajo muy interesante. Vamos a abordar este TOC de daño directamente en la entrevista. Ya estamos con Beatriz y Fátima de Más que TOC. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas, ¿qué tal, Pablo? Bueno, la primera pregunta que suelo hacer siempre: ¿quiénes sois? ¿Qué es Más que TOC? ¿Cuál es un poco vuestro proyecto? Bueno, pues Más que TOC lo conformamos mi compañera Beatriz Serrano y yo, Fátima Mondaza, y somos una consulta de psicología especializada en el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad y las fobias. Nosotras empezamos este proyecto en enero de 2021 y desde entonces pues hemos atendido y seguimos atendiendo a cientos de personas con esta problemática, sobre todo con trastorno obsesivo compulsivo. Sí, la verdad es que no paramos, siempre estamos en formación, sobre todo acerca del TOC. También dedicamos bastante tiempo a hacer divulgación acerca del tema, sobre todo por Instagram. Sí, ya he visto, ya he Tenemos visto. algún proyecto en mente, sí. ¿Cómo eran vuestros apellidos? Fátima Mondaza y Sí. Beatriz. Serrano. Contadme un poquito, ¿qué son los pensamientos intrusivos? Bueno, los pensamientos intrusivos son aquellos pensamientos que son involuntarios, es decir, no tenemos el control sobre ellos, no queremos de hecho que aparezcan en nuestra mente, no los traemos nosotros, pero aparecen, ¿no?, de forma involuntaria y además suelen tener una temática tabú o desagradable, porque suelen ir en contra de nuestros deseos, de nuestros valores, nuestra ética y claro, esto lo que hace es que nos genera bastante malestar, ¿no?, cuando aparecen. La mayoría de personas, por poner algunos ejemplos, podemos tener pensamientos intrusivos a lo largo de la vida. Por ejemplo, me asomo a un vacío, ¿no?, y pienso, uy, ¿y si me tiro? O voy con mi coche y pienso, si atropello a esta persona. En principio son pensamientos que llegan, son un poquito desagradables, pero se van rápido. Sin embargo, lo que suele ocurrir, bueno, o que puede ocurrir con los pensamientos intrusivos es que pueden empezar a tener cada vez más frecuencia, más duración en mi mente, más intensidad, es decir, generarme un malestar cada vez mayor, y ahí es cuando ya estamos hablando de que son un problema, si no, no son un problema. Estamos ya hablando de obsesiones, pensamientos obsesivos, ¿vale? Entonces, aquí es cuando ya sí que recomendamos buscar ayuda y comenzar terapia. Claro, nosotros solemos decir que lo que diferencia un pensamiento intrusivo de un obsesivo es que el obsesivo tiene mucha más frecuencia, dura mucho más en mi mente, el malestar suele ser bastante más alto, afectando a la calidad de vida de la persona, ¿no? Yo tengo un pensamiento intrusivo que no me suele limitar, a lo mejor un ratito mientras lo estoy pensando, pero después ese pensamiento ya desaparece. Sin embargo, la obsesión viene una y otra vez y empieza a coartar las decisiones que vamos tomando. ¿Habría algún elemento que haga que ciertos pensamientos sean más pegajosos que otros, que se adhieran más y que, bueno, no los podamos soltar tan fácil? Los pensamientos que digamos que más se quedan en nuestra mente, pues son los que tienen un carácter tabú, contenido sexual, religioso, ético, también muchísimo en cuanto a las relaciones afectivas, sobre todo de pareja, en cuanto hablamos de delitos, de carácter supersticioso. Vamos, en general, lo que vamos a encontrar es que lo que más se nos pega, lo que más va a ser común que se vuelva obsesión, es aquello que nos resulta más importante, que va en contra de nuestros valores, lo que más malestar y rechazo nos va a generar. Lo que más tememos, quizás, ¿no? Tememos Sí. hacer, quiero decir.
Sí, sí, lo que más tememos perder, lo que más tememos hacer, ¿no? Todo aquello que es como eso, más tabú, que nos genera más miedo. Fátima. Sí, efectivamente. Al final realmente nos podemos obsesionar con cualquier temática, ¿no? También depende de la persona, pero en la mayoría de ocasiones es temática tabú, temática de poder hacer daño a otra persona, de este tipo de cuestiones, porque es lo que a la mayoría de seres humanos nos puede preocupar. Una pregunta que a mí me ha interesado mucho siempre y quiero indagar hoy con vosotras es qué son las fobias de impulso. O sea, primero qué serían las fobias de impulso y segundo qué clínica presenta un paciente con esa problemática. Si me podéis Ujú. explicar un poco a mí y a los oyentes. Pues las fobias de impulso o de impulsión quizás es una forma un pelín más anticuada de llamar al trastorno obsesivo compulsivo de daño, ¿no? O TOC de daño. En este tipo de problemática, la persona lo que sufre son pensamientos recurrentes de poder hacerse daño a sí mismo o a otras personas. La persona no los quiere tener, no quiere tener estos pensamientos. De hecho, siente mucho miedo a poder perder el control y acabar realizando estos actos violentos, ¿no? Y algunos ejemplos pues pueden ser, ¿y si me clavo un cuchillo? ¿Y si hago daño a mis hijos? ¿Y si empujo a esta persona a la carretera? ¿Y si he atropellado a alguien y es que no me he enterado, no me acuerdo? Esos son algunos ejemplos, ¿no? En este tipo de problemática, en este tipo de TOC, que también pueden aparecer imágenes, incluso sensación como de perder el control. Claro, de hecho, el nombre de fobia de impulso viene de una característica muy específica del TOC de daño, que es la sensación, es decir, obsesión en forma de sensación de impulso, de perder el control, que como si perdiéramos la capacidad de elegir nuestra conducta. Y eso genera muchísimo malestar y habitualmente hacia donde nos lleva es a evitar todo aquello que tenga que ver con eso que me da miedo hacer, o quedarme a solas con alguien que teme hacer daño, evitar asomarme a la ventana, evitar ir a la cocina, coger los cuchillos o incluso conducir, por ejemplo. Ujú. Claro, eso debe generar un nivel de ansiedad tremendo y Ujú. ser muy molesto. Además que el TOC sí que había oído, bueno, es bastante conocido, ha tenido películas, es como ha llegado al general de los mortales casi hasta el punto de banalizarse, como decir, wow, yo tengo muchos TOCs, tengo con el orden de no sé qué, y no tienen TOC, obviamente. O sea, se ha democratizado mucho. Entendiendo un poco de TOC de daño, qué diferentes formas puede tener, es decir, qué diferentes temáticas puede tener el paciente o la paciente que le atormenten. Bueno, sobre todo puede centrarse en el miedo a hacerse daño a uno mismo, ¿no? Y si me hago daño a mí mismo de alguna manera, a otras personas, sobre todo a los seres más queridos o a animales. Hay veces incluso que la obsesión llega a centrarse incluso en el suicidio, ¿no? Y si acabo perdiendo el control y me suicido. Pero realmente la forma que puede tener pues ya muy variada, ¿no? Puede hacerse daño con algún objeto, un cuchillo, con pastillas, hacer daño a mis propios hijos mientras los estoy bañando. La forma, ¿no? Depende un poco, pues de cada uno. Claro, es importante recordar aquí, porque a veces cuando hablamos de fobia de impulso, TOC de daño, incluso a veces que se le conoce coloquialmente como TOC de suicidio, cuando hablamos de esta especificación, que la persona nunca va a llegar a hacer eso que teme, precisamente porque es lo que más miedo le da a hacer en la vida. Es decir, jamás, y lo que hace es todo el tiempo evitar hacer cada cosa que teme, ¿no? Evitar todo lo que le pueda acercar mínimamente a que ocurra aquello que le obsesiona. Claro, pero lo que provoca es ansiedad, que es lo contrario a la impulsividad, por decirlo así. Exacto, Efectivamente. exacto. O sea, Tiene un nombre súper equivocado, ¿no? Porque es justo lo contrario. Tiene el miedo al impulso y está todo el rato bajo control. De hecho, sí. las personas que padecen todo lo que suelen es intentar buscar todo el rato la perfección, el control, precisamente no perderlo, el miedo a perderlo. Además, yo creo un poco que el pensamiento de fondo en este tipo de patología es si dejo de prestarle atención, acabaré perdiendo el control. Exacto. ¿Y cuál creéis que es la temática que más daño puede hacerle a alguien? Normalmente los de carácter de contenido sexual. Me imagino también de sexual e infantil. Exacto. Cuando hablamos, sí, de contenido sexual e infantil, ¿vale? En torno a hacerle daño a un niño o a abusar sexualmente de un menor. Suelen ser las que mayor malestar suelen generar, o las más difíciles de hablar y las que Efe- menos digan, las que, digamos, tenemos pacientes habitualmente que ni siquiera su familia conoce que tiene ese tipo de TOC porque da pavor contarlo. Sobre todo, pues si tienes hijos, ¿no? Hay padres pues muy atormentados con el de estar simplemente cerca de sus hijos o a solas con sus hijos, ¿no? Que no pueden bañarlos, cuidarlos, darle un beso, un abrazo, porque ya empiezan a llegar los pensamientos obsesivos y le generan pues un sufrimiento terrible. Claro. O sea, le puede venir a la cabeza
ostras, ¿y si me gusta? ¿Y si quiero? Se quedarán congelados, me imagino, y entiendo que es considerado un TOC, pero lo veo como muy puro, muy... casi es un juego mental, bastante complicado y poca gente lo conoce. ¿Hay algún elemento que le diferencie de un TOC no tan rebuscado? Aquí tenemos que entender que el TOC, el más conocido, es aquel que es de tipo motor, Sí. el de la limpieza, el de ordenar. Ok, sin embargo, una de las cosas que tenemos que entender es que de lo que más vemos en terapia son los TOC de tipo puro, es decir, no hay compulsiones que se vean, sino que es más mi cabeza, yo hablando conmigo mismo, la obsesión mental, ¿vale? Las compulsiones que no se ven mentales. Entonces, la fobia de impulso o el TOC de daño forma parte de los tipos de TOC puro. Es decir, que las compulsiones no se van a ver, no van a ser rituales físicos habitualmente, sino que la persona se pasa todo el tiempo haciendo rituales aquí dentro, sobrepensando acerca de eso que le obsesiona. Bueno, Por pero todo lo demás, la evitación funciona igual. sí que la puede hacer, por ejemplo. O la comprobación constante de que al final no lo hace o que no lo desea o lo que sea. Pero sí, Sí, como sin una... embargo, la evitación, si tú no sabes que lo está evitando, no lo Mm, ves. claro, claro. La compulsión de comprobarse, si tú desde fuera no estás viendo que se está comprobando. Sin embargo, tú ves a alguien limpiar, ves a alguien que tiene toda la ropa ordenada por colores. Entonces Sí, es un poco es mucho más difícil también de diagnosticar por eso. sí, aparte que es mucho menos conocido Ujú. por el público en general. Sí, eso Sí, es. sí, efectivamente. Por eso hacemos también nosotras mucho trabajo de divulgación acerca de él, porque por desgracia todavía es muy desconocido, sobre todo los TOC de tipo puro, pero en definitiva el TOC de daño tendría las mismas características que los otros tipos de TOC en cuanto a compulsiones y obsesiones. La diferencia con los TOC puros efectivamente es esa, que las compulsiones o rituales no son conductas motoras que podamos ver desde fuera, pero por lo demás funcionaría de la misma forma. ¿Y cuáles serían las compulsiones más típicas que podemos encontrar en estos cuadros? Lo primero, la evitación, ¿no? Se suele tender a evitar, pues, personas, objetos, todo aquello que está relacionado con lo que temo. Hay personas, pues, que evitan cocinar, de hecho, entrar en la cocina por el tema de los cuchillos Mm. o, como decíamos, bañar, vestir a sus propios hijos, conducir. Y luego otro tipo de compulsiones ya, pues, más mentales, tendríamos la rumiación, estar constantemente dándole vueltas, rumiando, para intentar asegurarme a mí mismo que no voy a ser capaz de hacer aquello que tanto temo, hacer muchas comprobaciones, puedo hacer comprobaciones incluso mentales, puedo intentar comprobar si efectivamente no he hecho ese acto, ¿no?, que tanto temo, y también mucha búsqueda con Internet. Hay personas que compulsionan buscando una y otra vez en Internet, pues qué les ocurre o la solución, ¿no?, a estos pensamientos, ya, pero convirtiéndose en algo compulsivo, ¿no?, que necesitan hacerlo una y otra vez, aunque ya lo hayan hecho previamente. Ujú. Sí, de hecho, muchas veces de la forma en la que encuentran su diagnóstico es buscando por internet, ¿voy a ser capaz de matar a mi perro? Es normal que piense que voy a matar a mi hijo, por ejemplo. Una de las características aquí, por ejemplo, que diferencian este tipo de TOC, como hemos dicho antes, que es esa sensación de pérdida del control, ese impulso, se compulsiona habitualmente intentando tener muchísimo control. Es decir, compruebo si he podido hacer algo, es mucha hipervigilancia todo lo que hacen, a las sensaciones que van teniendo, incluso repaso mental de, vale, ¿qué he hecho? ¿Dónde he puesto la mano? ¿Dónde he puesto el cuchillo? ¿Dónde he ido hoy? Para asegurarnos de que efectivamente no se ha conseguido cumplir la obsesión. Esto yo creo que es una de las preguntas de fondo más importantes para aquellas personas aquejadas de TOC de daño. ¿Existe riesgo de que un paciente de este estilo cometa aquello que teme hacer? ¿Realmente puede perder el control y matar o hacer algo a su hijo, por ejemplo? No, realmente Como como hemos dicho antes, ¿no, Fátima? sí, claro, que como hemos comentado antes, ¿no? Que no, realmente no existe ese riesgo, porque la persona, de hecho, es lo que más teme en el mundo, ¿no? Entonces, lo que va a evitar por todos los medios es que eso pueda ocurrir. Entonces, no existe ese riesgo de que pueda ser peligroso o de que pueda llegar a hacer eso que teme. Claro, aunque a la persona le parezca tremendamente real, que es uno de los problemas del TOC, ¿no? Que la obsesión nos parece tan real que nos creemos de verdad capaz de hacerlo. Tú le puedes decir a la persona que lo padece que nunca lo va a hacer, pero no se lo va a creer, porque forma parte Claro. del problema. Por el y si al final sí. ¿Y si pierdo el Exacto. control? Efectivamente, siempre está el easy, porque al final la persona con TOC necesita el 100% de certeza de que no va a hacer eso que teme. Y al final el 100% de certeza no es posible conseguirlo, ¿no? Siempre se puede colar ese easy en algún momento. Entonces ahí es donde se enreda la persona. ¿Hay alguna creencia que sea
compartida en estos casos. Por ejemplo, si dejo de darle vueltas, acabaré cometiendo aquello que aborrecería hacer, o tengo que comprobar constantemente lo que siento respecto a esa conducta. Si tiene pensamiento intruso de voy a apuñalar a alguien, intentar ver qué sienten viendo películas violentas. Probablemente sientan ansiedad y no malinterpreten. A nivel esto es lo que hablamos de compulsiones, es decir, pueden estar mucho rato comprobando esas películas de asesinato y en otras ocasiones lo que hacen es, vamos, evitarlas por completo, todo lo que tenga que ver con contenido mínimamente dañino. Una de las creencias que sí que vemos mucho en terapia, aparte de el si dejo de comprobarme va a ser real, si dejo de vigilar mi conducta lo voy a hacer, es esa fusión pensamiento-acción de Eso. si lo pienso es que soy capaz de hacerlo. Es decir, si mi mente viene, voy a clavarle el cuchillo a mi familiar, pienso que voy a ser capaz de hacerlo simplemente por pensarlo. Y también se come mucho de esa idea que tenemos, ¿no? De esa idea que tenemos a día de hoy de si lo piensas lo vas a traer. Ya. Como esa idea de la atracción mágica. Es una idea que genera mucho sufrimiento porque significa que todo lo que pensemos va a ser real, cuando siempre hablamos de que no todo lo que pensamos nos identifica. Y en eso, bueno, hacemos muchísima labor divulgativa porque no todo lo que pensamos es real. Claro, aquí también la persona si cree que si he pensado esto es que de alguna forma lo deseo, ¿no? O puedo llegar a desear hacer eso, ¿no? Porque si no, porque me ha venido a la mente ese pensamiento. Entonces, claro, esa idea, pues, efectivamente genera muchísimo sufrimiento y, claro, hace que la persona todavía rechace más ese tipo de pensamientos. ¿Cómo creéis que puede ser una mala praxis de uno o una terapeuta a la quien le venga un paciente de estos y no tenga el conocimiento específico de lo que es un toque impulso, o un toque de daño, o fobias de impulso, como lo hablamos, o un toque puro? ¿Cómo se podría dar mala praxis con este tipo de fenomenología? Se podría dar mala praxis de muchas formas. Por ejemplo, una de las más habituales es que la persona, es decir, el terapeuta que trabaje con la persona que padece TOC, valore o se ponga a valorar si la persona de verdad va a ser capaz de hacerlo y que le haga preguntas en torno a evaluar esto. Es decir, ¿vas a ser capaz? ¿Has tenido alguna conducta violenta? ¿Por qué? Porque así le damos realidad y lo que va a hacer es que la persona entre más en bucle y se presione más. Otras veces, una mala praxis es el ponernos a prueba, ¿no? En vez de ponerme, lo que estoy haciendo es, como tú decías, vale, pues ponte contenido violento, intentar hacer todo como de una forma sin preparación previa. Lo que también conocemos mucho como reestructuración cognitiva, ¿no? Analizar los pensamientos, si voy a ser capaz de hacerlo o no, qué probabilidad hay de que yo sea capaz de hacerlo, si en el pasado he tenido este tipo de conductas violentas o no las he tenido porque las iba a tener ahora, ¿no? Como razonar, ¿no? En terapia con la persona con TOC. Al final eso es una compulsión con el psicólogo. Sí, porque digamos un poco que con el TOC no se razona, se aprende a convivir como si fuera un loro molesto en el hombro, como un pirata, o un borracho en un bar que te está dando la chapa. O sea, convivir con el TOC, por decirlo así, hasta que desaparece un poquito. Sí, sí, de hecho es como no luches contra él, sino que tenemos que aprender a permitirlo, como tú dices, ¿no? Es el oro que nos dice cosas, bueno, pues como una paciente mía siempre me decía, que se vaya cuando quiera, ¿no? Entonces creo que Eso, es muy una bien. idea que me Sí. encanta retransmitir, ¿no? El que se vaya cuando quiera. Sí, lo curioso es que uno cuando puede tener ese tipo de pensamientos de TOC puro, de TOC de daño, piensa que nunca va a tener libertad mental, que siempre va a tener que estar controlando. Y es cuando permite la existencia de esos pensamientos que al final se le acaba olvidando. Es todo contraintuitivo total. Sí, es como una paradoja, ¿no? Sí, Eh, paradójico. Sí, totalmente. Para, digamos, tratar el TOC o trabajarlo de una manera correcta, tengo que dejar de intentar tener el control de los pensamientos constantemente, ¿no? Y empezar a, poquito a poco, tolerarlos en mi mente. ¿Algún mito o creencia popular errónea sobre estos casos, no sobre el TOC en general? También la pregunta de hasta qué punto creéis que la sociedad en general e incluso los psicólogos no especializados conocen la existencia de este tipo de trastornos. A ver, en cuanto a creencia popular o mito, creo que la que hemos hablado antes, de si la persona es capaz de hacer daño, ¿no? Es decir, muchas veces nos asusta que alguien nos diga, he pensado en hacerle daño a mis hijos o he pensado en ahora por la noche a mi marido. Y nos asustamos y pensamos que puede ser real. Entonces eso hace habitualmente que la persona se sienta muy incomprendida y que tema aún más el problema. Pero todo lo contrario, como hemos dicho, nunca va a hacer aquello que teme.
Sí, y otra también creencia así popular, ¿no? Sobre el TOC en general es lo de dejar de pensar en ello, que muchas veces las personas de alrededor de la persona con TOC no le dicen, bueno, deja de pensarlo o no tiene importancia, déjalo ir, pero claro, esto genera mucho más sufrimiento a la persona que sufre TOC, ¿no? Porque se siente muy incomprendida. El hecho de querer dejar de pensar en ello no es suficiente para que dejen de aparecer los pensamientos, al contrario. El hecho de querer que no vengan y rechazarlo es lo que hace que vengan cada vez más. Entonces, bueno, hay mucha incomprensión realmente con respecto a lo que es el TOC en general. Claro, y parte de la incomprensión viene de la falta de conocimiento de la sociedad en general de lo que es el TOC. Fíjate que ya es difícil que se conozca el TOC de, digamos, motor, de contaminación, de orden y simetría, que es como muchísimo más conocido y de hecho el TOC de contaminación, por ejemplo, es el más conocido y es el más fácil, entre comillas, de diagnosticar. Sin embargo, cuando padecemos algún otro tipo de TOC, la media de diagnóstico o de tratamiento adecuado para la persona que lo padece es incluso de años para que puedan recibir ese tratamiento Claro, adecuado. claro. Y efectivamente, fuera de lo que somos los terapeutas especializados en TOC, es difícil que se conozca. También es lógico, porque no todos nos especializamos en todo, no podemos saberlo todo. Entonces, bueno, por eso también hacemos toda la labor de Sí, sí, divulgación. es una buena labor, la verdad, porque yo cuando os vi en Instagram hablar de TOC puro y este tipo de cosas me sorprendió porque sale fuera de lo normal y me gustó mucho, la verdad. Un poquito para cerrar la entrevista, me gustaría que cada una de vosotras se dirija a la audiencia, a esas personas que puedan estar viéndose identificadas con lo que estamos hablando y ¿qué les diríais? Pues lo que les diríamos es que, sobre todo eso, ¿no? Si se han sentido identificadas, que el TOC tiene un tratamiento eficaz, ¿vale? Y que podemos recuperar la calidad de vida, que no estamos condenados a sufrir para siempre con ello. Lo que les recomendaríamos y animaríamos es que buscaran ayuda, que buscaran acerca del TOC puro, si es su caso, y que pidieran ayuda de un psicólogo o psicóloga especializado en trastorno obsesivo compulsivo y en la terapia. En este caso estamos hablando de la terapia de exposición con prevención de respuesta. Claro que en ese Eso. momento es la que más eficacia tiene para el TOC. También es importante, y a mí me gusta recordarle a todas las personas que vienen a terapia, que no están solos, que lo que han pensado alguien en todo el planeta también lo ha pensado, que a veces decimos, he tenido un pensamiento loquísimo, estoy seguro de que, bueno, es un horror, pues seguramente va a haber otra persona en el planeta, incluso otro paciente de mi misma consulta que haya tenido lo mismo que tú, o varios, ¿vale? Entonces, no tengas miedo, pide ayuda, porque si vas a un psicólogo especializado que conozca el tema, vamos, te va a entender a la perfección. Aparte de que este tipo de personas no están locas, no son psicóticas ni nada por el estilo, lo que pasa es que yo creo que es, como hemos dicho antes, una paradoja tan compleja para quien no lo siente o para quien lo ve de fuera, que parece irresoluble, ¿no? Es como una puerta que se abre hacia adentro. La persona va a querer empujar, empujar, empujar y la solución es relajarse y tirar para atrás. Es complicado para la mente. Fátima, Beatriz, ha sido todo un placer hablar con vosotras de este tema. Creo que a los oyentes les va a encantar. Muchísimas gracias por la oportunidad de Muchísimas entrevistaros. gracias a ti, Pablo, Muchísimas gracias por por tenerme aquí. invitarnos. Gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenéis disponible el libro Los malos viajes, los infiernos de la química en Amazon, tapa blanda, tapa dura y Kindle, y también el correo electrónico lamentisuscicatrices@gmail para cualquier propuesta de tema o pregunta. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.